Hey chicos, ¿qué tal? Ahora veamos la clasificación de los triángulos. Comencemos debido a la relación que tienen los lados del triángulo, el tamaño de los lados. Bueno, aquí comencemos hablando de el equilátero. Triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene anótalo ahí, tres lados iguales, ¿ok? Y al mismo tiempo los tres ángulos también son iguales. Y obligatoriamente esa medida de los ángulos va a ser 60. Anota ahí. Obligatoriamente la medida de los ángulos es 60 adentro. Todos son iguales. Y los tres lados también miden lo mismo. En este caso estamos viendo que sería 5, 5, 5. Pero podría ser cualquier otra medida. Podría ser, por ejemplo, 20, 20, 20 o 40, 40, 40 o lo que se te ocurra. ¿Me entiende? Entonces, la idea es fácil. Veamos otro tipo de triángulo muy conocido, es el triángulo isósceles. El triángulo isósceles, a diferencia del anterior, que era el equilátero, es que en el equilátero eran tres lados iguales. En cambio, en el isósceles es dos lados iguales. Entonces, esa es la primera diferencia. Fíjate acá. Acá están los dos lados iguales. Acá sería 10, 10. Como estás dándote cuenta, al ser dos lados iguales, entonces hay dos ángulos iguales. En este caso, acá sería alfa, por ejemplo, y acá sería también alfa, ya que ambos miran el mismo tamaño, 10. Bien, el tercer lado, como habíamos dicho en este caso, en isósceles, es diferente. Pero acá ocurre algo interesante. En el triángulo isósceles se va a poder trazar un eje de simetría, fíjate, algo así. Entonces se traza este eje de simetría, ¿verdad? De tal manera que ocurra que acá hay 10 y aquí obviamente estoy viendo 10, que aquí es alfa y aquí obviamente estoy viendo alfa. Y como es un eje de simetría, justo corta en la mitad, ¿no? Es una simetría. Entonces este, que era el tercer lado, que era 6 en este caso, se va a partir justo en la mitad y va a ser 3 en este lado y 3 en el otro lado. Algo interesante que también debería de observar es que este eje de simetría cae justo acá, formando un ángulo de 90. Entonces esas observaciones son interesantes, anótalas. Veamos otro tipo de triángulo, el triángulo escaleno. En este triángulo los tres lados son diferentes. Eso es lo único que usted tiene que anotar. Triángulo escaleno, los tres lados son diferentes, ¿ok? Bien, antes de seguir avanzando, vamos a hacer la siguiente observación. Existe un criterio ángulo-lado. ¿Qué me dice este criterio? Me dice que mientras más grande sea el ángulo, entonces el lado que se le opone va a ser más grande. Por ejemplo, entre el ángulo 60, 45 y 75, ¿quién es el más grande? El más grande entre estos tres ángulos sería 75. Por lo tanto, a este ángulo, que es el más grande, se le va a oponer el lado más grande. En este caso, 8. Luego, ¿quién le sigue en tamaño? Sería 60. Entonces, enfrente del 60 ahora estaría un lado, un tamaño de lado un poco menor que el anterior. En este caso, por ejemplo, 7, digamos. Y el más pequeño, que en este caso es 45, se le va a poner también el lado más pequeño. Entonces, este concepto es muy importante porque me permite saber cómo dibujar un triángulo en proporción y aparte también me da un poco de justificación sobre los triángulos equiláteros, porque como los tres lados son iguales, los tres ángulos también son iguales, y también me permite entender esto de los isósceles, ya que como dos lados son iguales, entonces dos ángulos también van a tener que ser iguales, ya que a lados iguales, ángulos iguales. Ese es el concepto ángulo-lado que le quería enseñar, ¿no? Fácil. Bien, ahora veamos la clasificación debido a los ángulos. Comencemos con el triángulo rectángulo. Se dice rectángulo ya que en este triángulo existe un ángulo que es 90. El ángulo 90 se va a entender como ángulo rectángulo, por eso el nombre. Bien,
Acá lo interesante es que se va a cumplir una propiedad, una relación entre los lados de este triángulo, que se conoce como Pitágoras. Lo que me dice es que este lado que está enfrente del 90 elevado al cuadrado va a ser igual a cada uno de estos otros lados que están justo al costadito, pero también elevados al cuadrado y sumados, así como lo estás viendo. Entonces, esto sería el famoso teorema de Pitágoras. Lo vamos a ver tal vez más a fondo más adelante, pero ahorita quiero que se entienda de manera rápida. Bien, veamos algunas observaciones. Si recordamos el criterio anterior que habíamos visto de ángulo-lado, habíamos visto que a mayor ángulo, mayor lado. Bien, en un rectángulo hemos visto que este era 90 y por lo tanto los otros dos ángulos serían sumados 90, ya que todos juntos, o sea los tres ángulos deberían ser 180. Si aquí hay 90, entonces faltaría otro 90, que sería la suma de estos dos. Vamos a poner cualquier número, por ejemplo 37 y 53, que sumados justo es 90. Bueno, esto es solamente un ejemplo, repito. Entonces, ¿cuál de estos tres es el ángulo más grande? El ángulo más grande entre 37, 53 y 90 sería obviamente 90. Entonces, como 90 es el más grande, por lo tanto, el lado más grande es el que se le opone, que sería en este caso H. Por lo tanto, podría decir que H es más grande que A y que B, ¿cierto? Otra cosa que tenemos que observar es que en estos dos ángulos que me quedan, el más grande entre estos dos, repito, es 53. Por lo tanto, el lado que se le opone a 53 va a ser más grande que el lado que se le opone a 37. Por eso podemos llegar a esta conclusión. Bien, entonces acá podemos ver que efectivamente se está cumpliendo el criterio ángulo-lado que habíamos visto hace un momento. Bien, ahora hablemos de otro tipo de triángulo, el triángulo obtusángulo, que me indica que hay un ángulo que es más grande que 90. Por ejemplo, aquí estás viendo el ángulo de 90, pero lo que voy a hacer es como que estirarlo un poco y mira cómo va a quedar. Ahí está, va a quedar un poquito más grande y ahí obviamente esta abertura, o sea, este ángulo es más grande que 90. Esta figura es lo que conoceremos como el triángulo obtusángulo. Así de fácil. Bien, ahora retrocedamos un poco. Si partimos de esta figura, acá se cumpliría Pitágoras, ¿verdad? O sea, h cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Pero lo que usted debe de analizar es que nosotros lo que vamos a hacer es a esto lo vamos a estirar un poco. Entonces, al estirarlo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este h ya es un poco más grande que la condición de Pitágoras, del Pitágoras normal. Por lo tanto, lo que debe de pasar es que este h cuadrado debe ser más grande que a cuadrado más b cuadrado. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? O sea, es como que el Pitágoras, pero que ha sufrido un estiramiento. Por eso quedaría la expresión de esta manera. Así que esto anótalo. Bien, ahora hablemos del triángulo acutángulo. Acuto viene de, bueno, suena como agudo. Entonces, lo que me está diciendo es que el ángulo va a ser agudo. ¿Qué significa ángulo agudo? Significa ángulo menor que 90. Fíjate, arrancamos de esta figura, que es el Pitágoras, y lo que vamos a hacer es, vamos a intentar reducir esta cosa, y lo vamos a reducir, y mira cómo quedaría. Quedaría así. Entonces, una figura parecida a esta es lo que conoceremos como triángulo acutángulo, donde indico que este ángulo es más pequeño que 90. De manera general, un triángulo acutángulo, todos sus ángulos son menores que 90, ¿no? Entonces, anótalo ahí, ese es el famoso triángulo acutángulo. Bien, ahora sigamos analizándolo. Si retrocedemos un poco, tenemos aquí la figura del triángulo pitagórico, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es darnos cuenta que de esta figura que se cumplía el Pitágoras, repito, h cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Ahora lo que va a pasar es que vamos a como que a reducirlo. Mira, fíjate qué está pasando. Está habiendo una reducción, ¿lo ves?
Entonces, como está habiendo una reducción, obviamente este h va a ser más pequeño que lo que era anteriormente, o sea, con el Pitágoras. Por lo tanto, h cuadrado va a ser un poco más pequeño que la condición natural del Pitágoras, que sería a cuadrado más b cuadrado. Por lo tanto, quedaría de esta manera, ¿ves? Fácil. Entonces, esta sería la expresión que se cumple para el acutángulo. Si te das cuenta, las expresiones para acutángulo, obtusángulo son muy parecidas que para Pitágoras, solo que han tenido que pasar por una ligera modificación y eso se ve a través del gráfico. Muy simple, ¿no? Practícalo un poco y yo estoy seguro que lo vas a tener claro. Bien, chicos, espero que se haya entendido. Esto sería todo por hoy. Chao, chao. Si te gustó el video, ayúdanos con mínimo un sol. Así haremos muchos más. Nos puedes ayudar por Yape o por Plin. Ambos están asociados al número que aparece en la pantalla.